Para el hombre de campo, para el habitante de la ciudad, llegó el momento de la comunicación. Presentamos la primera emisión de Mensajes al Poblador. Bueno, mi nombre es Félix Nené Valiente. Bueno, algunos me conocen como Félix Valiente, pero Nené es mi sobrenombre de chico. Nací en Gobernador Martínez, en un pueblo muy chico, un pueblo de una estación de ferrocarril en Corrientes. Y a los 8 años vinimos a la Patagonia, porque mi papá era de gendarmería y fue trasladado desde Itatí, donde estábamos en aquel entonces, trasladado aquí a la Patagonia, primero a Esquel y después estuvimos en Teca, viviendo 2 años en Teca, hasta que nuevamente reaparecimos en Esquel y de ahí, bueno, hasta este momento sigo viviendo en Esquel. La primaria la hice parte en Teca, 2 años, y el resto en la escuela 76. La 20. Para nosotros era la 20 y hoy en día la 76. Nosotros vinimos, éramos una familia que en ese tiempo no éramos tantos, éramos, creo que 5, con mis padres y 3 hermanos más, que habíamos nacido algunos en Capital Corrientes, yo nací en Martínez, otro en Itatí, y bueno, vinimos trasladados a esta región sin conocer nada del calor de la zona de Corrientes, al frío de aquí, y llegamos el 23 de junio del año 53 a esta región, y de ahí nos fuimos a Teca y vinimos en la trochita. Mirá vos qué cosa rara, ¿no? No rara, sino que todo un acontecimiento. Más que nada hoy la trochita celebra también la edad que tengo yo, 80 años, y siempre tenemos un grato recuerdo de ese viaje que es anecdótico, además simpático, en fin, tengo guardado muchos recuerdos de ese viaje. Y mirá, en realidad el frío era lo que más nos llamaba la atención. Cuando llegamos aquí a Esquel era un pueblo chico, no sé si tenía alrededor de 15.000 habitantes, me acuerdo. Sí, era un pueblo en crecimiento, muy dedicado generalmente a la ganadería, no se hablaba de turismo para nada, de muchos de empleados. Y era un lugar muy lindo, siempre fue un lugar muy lindo, pero más que nada para nosotros, los que veníamos del norte, el tema del frío nos mataba, ¿no? Nos llenamos de sabañones, por ejemplo, ¿viste? Con el tema del frío. Y después fue todo distinto cuando nos fuimos a Teca. En Teca había un destacamento de gendarmería, mi papá fue trasladado ahí otra vez, así que estuvimos 2 años. Y bueno, ahí conocí muchos chicos y todavía tengo algunos amigos que viven en Teca y siempre nos acordamos. Y después vuelta a Esquel. Y desde ahí hasta hoy en Esquel, mis hermanos, mi familia se fueron de Esquel. También trasladado a mi padre a Rosario. Y yo me quedé estudiando y terminé la carrera de maestro. Mira, bueno, terminamos la primaria, 6º grado, y llegaba la secundaria. Y la única secundaria que había en aquel entonces era la normal, la escuela normal. No sé si se llamaba Normal República de Costa Rica, porque creo que fue después esa denominación. Y bueno, yo vivía en el regimiento y veníamos a la escuela en colectivo para la secundaria, y como era la única escuela, caíamos todos ahí, o sea, toda la población estudiantil del secundario caíamos ahí. Como decía recién, a mí fue un lugar que me contuvo muchísimo, en donde hoy conservamos todavía amistad con muchos egresados. Y esa escuela, en aquel entonces era la 38, era la única escuela secundaria de aquel entonces cuando estudiábamos nosotros, y la verdad que, digamos, siempre tengo esa idea de haber disfrutado de la vida a partir de la secundaria y a partir de los chicos, de los compañeros, porque no solamente estudiábamos, sino que salíamos, jugábamos al fútbol, así que fue un disfrute, siempre lo digo, fue un disfrute para mí de la vida,
y después también de tomar la determinación de quedarme. No fue tan sencillo, porque mis padres se fueron en el año, creo que 63, si no me equivoco, y yo me quedé para terminar la carrera de maestro, porque si me iba, perdí un año otra vez por el tema del servicio militar. Así que me quedé, pero eso lo pensé mucho tiempo antes, porque digo, si me voy a Rosario, pierdo un año, me toca el servicio militar, me corta otra vez la carrera, y me quedé en Esquel. Y al final no hice servicio militar porque me salvé por número bajo. Pero me seguí quedando, o sea, pero yo iba a Rosario a ver a mis hermanos, a mi familia, pero siempre me volví a Esquel, porque aquello era, digamos, yo no tenía montañas, y no sé por qué razón, a pesar de que yo no nací en un lugar de montañas, aquello todo llano, todo plano, linda ciudad Rosario, hermosísima, pero bueno, siempre me atrajo Esquel y seguía volviendo, tenía posibilidad de quedarme en Rosario y seguir estudiando, otra carrera, en fin, pero no, a mí me interesaba estar acá, estar en Esquel. Entonces en septiembre de ese año, del año 65, me fui a trabajar de maestro. 2 años estuve en Epuyén, lugar hermoso. Después 2 años más en Leleque. Y después un par de meses trabajé en el Coihue. Eh, la escuela no está más, una escuela rancho era esa realmente, pero la de Epuyén y la de Epuyén sobre todo era una escuela grande, una escuela hermosa, como la 112 hoy acá. Y después la de Leleque sí era una escuela más chica, los alumnos eran de la estancia y los de la estación, los hijos de los ferroviarios de la estación de Leleque. Y la verdad, yo creo que yo siempre he disfrutado de la vida, es verdad eso. Y he disfrutado de la docencia y no me enganché más con la docencia porque me apareció las ganas de seguir haciendo música, cantando y bailando. Entonces digo, si yo me quedaba, me estaba perdiendo un parte que a mí me gustaba de mi vida, que es la parte artística. Entonces decidí dejar la docencia. Lamentablemente, hasta el día de hoy lo lamento, porque me gusta mucho, tenía facilidad para el tema de la comunicación con los chicos, muchísima. Que yo creo que la guitarra me ayudó muchísimo. Y dejé la docencia y me vine a Esquel, me fui a trabajar a un banco, porque necesitaba, lógicamente, reencontrarme con la gente que bailaba y que cantaba, porque me interesaba el tema de la música, siempre me interesó. Pero el tema de la docencia en Epuyén, descubrir un mundo, digamos, y la del Eleque, pero la de Epuyén fue mi primera experiencia como docente, realmente descubrir un mundo que no lo tenía yo aprendido en la carrera de maestro, porque era otro mundo. Nosotros estudiábamos de maestro con un cierto nivel de alumnos, ¿no? Pero cuando te vas afuera te encontrás con otro mundo distinto, ¿no? De pocos conocimientos, de problemas sociales, problemas de alimentación, en fin, pero de una calidad humana terrible. Yo disfruté muchísimo la docencia de Puyén, ¿no? Porque no solamente enseñaba, le enseñó a jugar la pelota a los chicos, fútbol, cantar, bailar, me enseñaron a andar a caballo, en fin. O sea, disfruté, además el lugar es hermosísimo. Y con Leleque pasó lo mismo, porque digo, porque trabajé mucho con Carlos González, que también ya se jubiló. Los chicos de la estación se iban de la escuela, a la media hora lo teníamos otra vez en la escuela. Maestro, ¿quiere que le se mate? ¿Viste? Esa cosa así. Oh, vamos a jugar a la pelota, maestro. Así que a pleno, pero lamenté mucho tener que dejarlo, porque yo necesitaba lo otro que era para mí, que era la parte artística. ¿Viste? Perdía. Venía a Esquel y estaba perdido. Vos sabés que los maestros, no sé ahora, los maestros en aquel entonces éramos muy respetados, sagrados éramos los maestros en aquellos lugares, ¿sí? Se hablaba la gente de los maestros, nada, no hablaba nada. Vos decías una cosa con los chicos y era sagrado lo que vos decías, ¿viste? Lógicamente que había que comportarse como la gente, en el sentido del trato con los chicos, el trato con la gente. Siempre fuimos muy, pero muy respetados, muchísimo. Y la verdad que daba gusto a veces charlar con ellos, ¿no? Por ese respeto que tenían por el maestro, no solamente por mí, por todos los docentes en general. Cada vez que los padres venían a la escuela a hablar con vos, no sabés lo que era, ¿viste? Te miraba como si vos estabas allá arriba, ¿no?
Y eso, digamos, en la escuela nunca teníamos tantos problemas de conducta, casi nunca. Y después el tema de la relación con la comunidad siempre fue excelente, porque había bailes, había una cooperadora, siempre se hacía cosas con la comunidad, ¿viste? Entonces, éramos muy, pero muy respetados. La verdad que no sé cómo será ahora, desconozco cómo será el trato que tendrán los docentes, pero realmente hay que sacar sombrero con respecto a la gente de aquellos tiempos. Se comunica a Adela Muñoz y a Carolina Morales de Pichileufú que mañana viernes va Carlos, que lo esperen con la yegua de su hermana en el río. Vos sabés que yo siempre el tema de la locución o subirse arriba en escenario, creo que me facilitó mucho el tema del canto. O sea, el estar arriba en un escenario cantando me permitió desinhibirme de un montón de cosas, ¿no? Y el tema de la locución, yo siempre ya en la secundaria, cuando había algún festejo o algo así, siempre estaba con micrófono en mano charlando para ayudar a mis compañeros en las fiestas y todo. Después por ahí aparecieron algunas fiestas, me acuerdo de una de la semana la semana Esquel, se hizo una fiesta muy grande en la Española y me vinieron a ver para que hiciera locución. Yo no era locutor, tampoco lo soy en realidad. Pero el título de maestro me permitió acceder a esto, ¿no? Así que lo hice y bueno, en el año 74, 75, yo estaba en mi casa y me vine a ver el vicedirector de la radio a mi casa para decirme que me querían nombrar. Y yo, te imaginas que me extrañé muchísimo, pero porque no era que me venían a buscar para hacer un programita, no, que me querían nombrar, me nombraban al otro día de locutor. Digo, pero al final no acepté por una cuestión familiar. Y entonces volvieron a la carga y me dijeron, no, pero podías hacer algún contrato. Bueno, sí, contrato sí, porque yo trabajaba en el banco, tenía que ver el tema de los horarios, bueno, y empecé a trabajar de esa manera, con contratos en Nacional. Cuando el banco cambiaba de turno, de atención al público, yo dejaba. Cuando tomaba el horario de verano o de mañana, hacía radio a la tardecita, ¿viste? Bueno, pasó el tiempo, 1 o 2 años, hasta que aparece la oportunidad de nombramiento. Y yo ya me sentía muy bien en la radio, la verdad que descubrí que era mi mundo, que era mi lugar. El coro me ayudó muchísimo, hasta que me di cuenta, pues, sí, que estaba donde tenía que estar realmente. No sé si bien o mal, siempre lo digo, pero yo me sentía y me siento, digamos, cuando delante de un micrófono me siento a gusto y, digamos, es mi mundo esto, ¿no? Y no me arrepiento para nada de haber dejado el banco y haber aceptado el nombramiento en Radio Nacional. Yo cuando me nombraron ya estaban los mensajes al poblador. Y en aquel entonces la gente iba a la radio y dejaba su mensaje. Lógicamente nosotros en oportunidad teníamos que descifrarlos. Y en algunas ocasiones, digamos, ese descifrar a veces le cambiamos hasta el sentido quizás de lo que quería decir la persona, porque nos parecía que estaba mal, ¿viste? Discutíamos el tema del lenguaje, digamos, ¿no? Pero hasta que poco a poco yo también fui dando cuenta de que lógicamente ellos escribían de esa manera y de esa manera tenías que leerlo. Y es muy difícil, digamos, decir, digo yo, lo que sirven los mensajes al poblador. Yo he experimentado mucho al salir, ¿no? El salir de acá de Esquel, transmitir, he recorrido toda la parte oeste de la cordillera transmitiendo para Radio Nacional eventos y hemos ido al campo, Colanconué, Hualjaina, Piedra Parada y todo. Y la importancia cuando nos veía la gente a nosotros por el tema de los mensajes al poblador, era increíble. Yo siempre decía que la gente nos tomaba a nosotros como que solamente hacíamos mensajes al poblador, ¿viste? Porque ellos le daban importancia a eso, ¿sí? Nosotros a veces los locutores no teníamos el alcance del porqué, digamos, de ciertos mensajes, ¿sí?
porque nosotros tenemos otra cultura, otra forma, ¿no?, de pensar, otra forma de vivir, entonces no nos imaginábamos determinados mensajes, ¿no?, como el de lo convenido, en fin, hasta que uno empieza a entender por qué el tema de lo convenido. Y ahí yo con el tiempo le fui dando la importancia que realmente tienen los mensajes para la gente, porque lo experimenté al ir. Una región que se escucha muchísimo Radio Nacional, no sé si, yo creo que se sigue escuchando, es Hualjaina. Hualjaina, Piedra Parada, Paso el Sapo. Es impresionante, la gente sabe todo de la radio. Porque me lo han dicho, ¿no? Están totalmente pendientes de los mensajes al poblador. Pero a veces el mensaje al poblador están pendientes no solamente por si le envían un mensaje. Están pendientes porque quieren saber qué hace el vecino, si va a esquilar, si va a marcar, si va a señalar, ¿viste? A mí me llamaba la atención cuando determinada persona anunciaba que tenía que, ¿cómo se llama?, iban a marcar la hacienda y que por favor que fueran al campo. Yo, ¿qué tiene que ver esto? Claro, era por si había animales que no pertenecían y lo iban a marcar, era un delito, digamos, ¿no? Y así, y además también esto favorecía a mucha gente que tenía campo, que el dueño del campo le avisaba al peón que iba a ir recién el domingo a llevar los vicios, por ejemplo, ¿no? Y eso nosotros a veces no le damos la importancia que tenía. No digo ahora, hoy se le da mucha importancia al mensaje al poblador, y así es innumerables anécdotas con el tema de los mensajes. Al señor Humberto Rodríguez de Paso de los Molles se le comunica que el día 28 de junio que viaja Ignacio con 40 litros de vino. Lo único que tiene que aportar usted es el agua para refinar el vino y venderlo. Señor Marfil, el precio de la estación de los Castrones es algo mucho y la gente no está capacitada para pagar tanto. Yo le di siempre mucha importancia a la lectura, ¿no? No jugar, para mí era una cosa sumamente seria el tema mensaje al poblador. Y aprender los nombres de la gente, la pronunciación, en fin, todo ese tipo yo me dedicaba porque no quería defraudar a la gente que hacía el mensaje y a los que recibían el mensaje. A veces los locutores cometemos errores en la lectura, digamos, en la pronunciación de ciertas cosas que la gente lo adopta. Y después recibir los mensajes, digamos, al poblador con la manera que ellos supuestamente escucharon. A veces en lugar de decir comisaría, decían comisería. Eso era porque el locutor cuando nombraba, cuando decía, no decía, no pronunciaba comisaría, sino rápida, comisaría. Entonces la gente escuchaba comisería, ¿no es cierto? Entonces era como que había una deformación del lenguaje, que tampoco no sé si está tan bien. Yo creo que sí, que hay que... La radio está también para educar, ¿no? Y mucha gente ha adoptado ese tipo de lenguaje que se escuchaba mal y después lo transformaba en un mensaje al poblador. Se comunica a Raúl Payalén de Pichileufú que le haga entrega del recado que él le sacó al caballo de Rabanito, ya que hay testigos que lo vieron que él se lo llevó. Dile de Perito Moreno que no viaje porque lo que quedaba se fió todo y no queda para hacer lo convenido. Cuando se cobre todo lo pedido, le comunicará por este mismo medio. Juan Manquillán comunica que a la estancia de la Ligantina han llegado 4 yeguarizos mansos. Quien acredite ser su dueño, por favor, pasar a retirarlos. Además, hay otros hechos en lugares donde la hora del mensaje al poblador era sagrado. Yo conozco una de la zona de Cholila, de un bar en Cholila, que llegaba la hora del mensaje al poblador y había gente copeteando y charlando y todo, y la señora salía y le decía que se callaran porque era la hora de los mensajes al poblador. Había que escucharlo.
la importancia que tienen los mensajes, a veces la gente común que no está en esto no lo entiende, pero uno que ha estado en la radio, y con el tiempo también yo aprendí, digamos, darle un significado el que corresponde a los mensajes, valorar esa comunicación tan importante que tiene el mensaje, ¿no? No solamente por el hecho de comunicarle a alguien, sino que también ese, digamos, vendría a ser lo más saludable de la comunicación. Me encanta lo que pasó, disfruté lo que pasó, pero no me quedo en eso. Ahora ya mi edad no me permite hacer un montón de cosas que podía haber hecho, pero me doy cuenta ahora que podía haber hecho, no en aquel entonces. Y es que indudablemente hoy en día es totalmente distinto, pero no rezongo por nada ni reprocho nada, ¿viste? Porque, lógicamente, dentro de 30 años alguno dirá, ¿vos te gustaba el Esquel de aquel entonces? Alguno te dice, sí, a mí me gustaba. Y a mí me gustaba el Esquel de antes, me gusta el Esquel de ahora, disfruto de la ciudad, disfruto de la gente, pero no, Esquel que esté como esté, hay que mejorarlo, por supuesto. Las cosas han cambiado muchísimo, la tecnología ha cambiado, entonces habrá que adaptarse, no reprocharse. También no solamente el tema de los mensajes al poblador, sino por las cosas que uno ha hecho. Digamos, yo siempre juego mucho con la creatividad, ¿viste? De hacer cosas distintas, ¿no? O sea, ese tipo de cosas a mí siempre me gustaron. Jugar con las palabras y pensar permanentemente en recrear, en hacer cosas a mi criterio distintas. Porque sin él es como si el sol estuviera en penumbras. Tal la declaración.